Voy a iniciar a compartir también pantalla. En esta oportunidad vamos a seguir hablando sobre lo que son las WH questions. Como la trabajamos en la sesión pasada, las WH questions hacen referencia a las preguntas de información. En su primer momento los estuvimos trabajando con lo que era específicamente el verbo to be. En esta ocasión vamos a enfocarnos un poco más en lo que es el simple present, el presente simple, que es un tema que también hemos venido trabajando. Entonces vamos a recordar nuevamente esas WH questions. One second, please. Un momento, permítame, doy ingreso a alguien. Ok. Y nuevamente compartimos. Alright, so let's going to repeat there in your house. Vamos a repetir ahí en casa con el micrófono desactivado. What? Sabemos que significa qué. Where? Significa dónde. When significa cuándo. Who, quién. Why, por qué. Which, cuál. How, cómo. Vamos a darle la oportunidad a ustedes para que puedan pronunciar. Algún voluntario que desee activar el micrófono y pronunciamos las WH questions. Yo. Adelante, Mayerly. What, where, when, who, which, how. Bien, aquí vamos a repetir why. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer el ejercicio? Yo, profe. Denis, adelante. Bueno, what, where, when, who, why, which, y la de abajo no la ve. Wow. How, muy bien. Uno más para avanzar. Profe, yo. Daniela, adelante. What, where, when, how, why, which, how. Bien, entonces aquí repetimos who y al final how. Repeat, please, Daniela, aquí who. Profe, who, Y al final how. How, muy bien. Listo, entonces allí tenemos lo que son las WH questions, no es algo nuevo, ya lo hemos trabajado en esta segunda ocasión. Ahora, vamos a hacer otro recorderis sobre lo que es el tiempo presente simple y específicamente en su parte interrogativa. Quiero recordarles que el presente simple tiene dos auxiliares y aquí los tenemos. El auxiliar do y el auxiliar does. Do trabaja con los pronombres yo, I,
tú, you, nosotros, we, ellos, they. Por su parte, el auxiliar das trabaja con las terceras personas del singular. Él, he, ella, she, eso, it. Eso usted lo debe tener muy claro porque es importante saber cuál es el auxiliar correspondiente al momento de formular preguntas. Entonces acá lo resumimos, das con las terceras personas y do con el resto de los pronombres en ese caso. Bien, teniendo entonces eso en cuenta, por aquí tenemos una estructura que es una guía para formular preguntas haciendo uso de la WH y de el presente simple. Entonces, ¿qué nos dice esa estructura? Nos dice que las preguntas inician con una WH. Después de esa WH se ubica un auxiliar, ya sea do o das. ¿Cómo saber si es do? ¿Cómo saber si es das? La respuesta nos las da el sujeto o pronombre. De acuerdo a ese sujeto o pronombre, entonces sabemos cuál es el auxiliar correcto a utilizar. Luego de ese sujeto irá un verbo y finalmente un complemento, si existe o se aplica para la pregunta. Y por ser una pregunta cerramos con un signo de interrogación. Recuerde, WH question, auxiliary, subject, verb, complement. Vamos entonces, vamos a ver cómo funciona esa estructura con ejemplos reales. Pero antes de ir a esos ejemplos, vamos a repasar algunos verbos para que usted pueda ir incrementando su vocabulario. Bien, ya en ese momento deben estar viendo nuevamente la pantalla. Por aquí tenemos el verbo do. El verbo do significa hacer. Repetimos ahí en casa, do. Sabemos qué significa hacer. Ahí tenemos el primer verbo. Let's continue. Please repeat. Study. Study. Study es el verbo estudiar. Study. Please repeat. Go. Go. Go es el verbo ir. Go. Give. Give. Significa dar. Give. Tell. Tell. Decir. Tell. Call. Call. Llamar. Call. Work. Work. Trabajar. Work. Start. Start. Empezar. Start. Empezar. Have. Have.
tener. Have. Live. Live. Vivir. Live. Una vez más, do, study, go, give, tell, call, work, start, have, live. El verbo empezar, ¿cómo se escribe? ¿Quién lo recuerda? How do you write it? Start. Yes, how do you spell it? ¿Cómo lo letreas en inglés? S. S, Es, T, all right. A, Okay. R, T. Start, let's going to check. That's correct. El verbo ir. Go. How do you spell it? G, O. E-O, all right. That's correct. What about the verb vivir? Live. How do you spell it? S. L, okay. I, I, B. V, E. live, that's correct. What about the verb hacer? D, D, O. O, the verb do, that's correct. The verb estudiar, Study. yes, how do you spell it? S. T. U. No. A. Repeat, D. please. S-T-U, what is next? D. D, I. Y, Y. all right, Y. that's correct. What about the verb decir? Tell. Yes, how do you T, spell it? Yes, E, right. L, L. L, so let's check. That is correct. The verb dar. G, I, V, V, E. that's correct. Okay, let's finish there. Vamos a dejar por allí los 10 verbos.
tenemos 10 verbos que podemos agregar a nuestro vocabulario. Entonces vamos a retomar lo que son las WH. Lo último que habíamos observado era la estructura guía para poder formular preguntas. Y ahora que tenemos algunos verbos, los podemos utilizar para hacer algunos ejemplos. Entonces finalmente recuerde WH, luego el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo, luego el complemento. Bien, yo voy a tomar esta estructura, la voy a llevar a un bloc de notas para que podamos tomarla como referencia en el desarrollo de algunas preguntas. Bien, entonces en ese momento ya deben estar viendo el bloc de notas con la respectiva fórmula o estructura. Y vamos a empezar, vamos a aprender entonces cómo formular preguntas en presente simple utilizando las WH questions. Para ello entonces le propongo que vamos a desarrollar la primera pregunta. En ese caso vamos a decir ¿qué hace tu hermano? Entonces allí tenemos una pregunta que está en presente simple y que contiene una WH que para ese caso es ¿qué? ¿Qué nos dice la estructura? Iniciamos con una WH. Ya sabemos que esa WH es ¿qué? Que en inglés se dice, how do you say ¿qué en inglés? What? What. Muy bien, hasta ese punto todo claro. Ya incluimos la WH. Ahora la estructura me dice continúa con un auxiliar. Hasta este punto todos sabemos que hay dos auxiliares en el presente simple, que es el do y que es el das. ¿Cuál vamos a poner en esta pregunta? Esa respuesta nos las da el sujeto. ¿Cuál es el sujeto en esta pregunta? ¿Qué hace tu hermano? Pues el sujeto claramente es tu hermano. Ahora, piense por un momento, ¿a qué pronombre personal hace referencia tu hermano? Analice un momento esa pregunta. Y me cuenta entonces cuál cree usted que es la respuesta. ¿A qué pronombre personal hace referencia tu hermano? Profe, yo digo que he porque es él, no. Muy bien, entonces tu hermano es un sujeto que hace referencia al pronombre él, que en inglés es he. Entonces, conociendo el sujeto y conociendo a qué pronombre hace referencia, entonces, ¿cuál sería el auxiliar correspondiente? Das. Entonces, muy bien, aquí sería auxiliar correspondiente para esa pregunta, das. Y cumplimos con la segunda parte de la estructura. Ahora, el sujeto. Ya sabemos que el sujeto es tu hermano. ¿Cómo se dice tu hermano en inglés? Your brother. Bien, el sujeto es your brother. Y con eso cumplimos con el sujeto de la pregunta. La estructura ahora me dice, continúa con el verbo. ¿Cuál es el verbo de esa pregunta? Hace. El Do. verbo hacer, muy bien, que ya sabemos que es do. Luego ya cumplimos con el verbo. La estructura me dice complemento. Pero recuerden que no todas las preguntas
tienen un complemento. Para el caso de esta pregunta, ¿qué hace tu hermano? Pues no tiene complemento, cerramos con un signo de interrogación. Y la pregunta en inglés quedaría, what does your brother do? Supongamos que esta pregunta, ¿qué hace tu hermano?, tuviera un complemento. ¿Qué hace tu hermano en la mañana? En la mañana sería el complemento. Entonces simplemente al final pondríamos in the morning. What does your brother do in the morning? Ya in the morning sería el complemento. ¿Queda claro ese primer ejemplo o surge alguna pregunta? ¿No hay preguntas, inquietudes sobre cómo formular hasta ese punto? Bien, No, profe, entonces, pregunta. muy bien. Avancemos entonces con otro ejemplo de pregunta. En este caso vamos a utilizar la WH. ¿Dónde estudian tus hermanos? Ahí tenemos otro ejemplo de pregunta en presente simple. ¿Cómo sería eso en inglés? Iniciamos con la WH, que para ese caso es ¿dónde? ¿Cómo se dice dónde en inglés? Where. Muy bien, decimos where. Ahora, continuamos con el auxiliar. Allí usted se pregunta, ¿irá dus o irá das? Recuerde que siempre la respuesta nos las va a dar el sujeto. ¿Dónde estudian tus hermanos? Es claro que el sujeto es tus hermanos. Pero entonces usted debe preguntarse, ¿tus hermanos a qué pronombre personal hace referencia? ¿Es uno o son varios? Para Son esta varios. pregunta. Son varios, ¿cierto? Entonces son, Das. ¿qué pronombre usted cree que reemplaza a tus They, hermanos? they, ellos, Ellos, ¿cierto? Sería they. O sea que they, ¿con qué auxiliar trabaja? ¿Con do o con das? Tú. das. Con do. Con tú. Con do, ¿cierto? Entonces analizamos las notas y nos damos cuenta que el auxiliar para ellos es do. Ya tenemos el auxiliar. Sujeto, tus hermanos. Entonces, your siblings. Pues resulta que siblings significa hermanos. A nivel general, ya sean hombres o mujeres, decimos siblings. Si usted dice brothers, hace referencia solo a hombres. Si usted dice sisters, hace referencia solo a hermanas. Pero si dice siblings, hace referencia a ambos, tanto hombres como mujeres. Where do your siblings, ya cumplí con el sujeto, ahora me dicen el verbo. El verbo en esa pregunta es estudiar, que en inglés se dice Study. study, y concluimos con un signo de interrogación. Where do your siblings study? Así quedaría esa pregunta haciendo uso de la WH y presente simple. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a utilizar otro de los verbos.
Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo vas al centro comercial? Iniciamos con la WH, ¿cuándo? When. Muy bien. Vamos a analizar qué auxiliar es el correspondiente. ¿Qué me dice do o does y me justifica por qué? ¿Alguien? Bien, entonces, ¿cómo hacemos un análisis? Lo primero que usted se va a preguntar es, sabe que para determinar el auxiliar usted debe tener claro el sujeto o el pronombre en esa pregunta. Profe, yo diría que va do. Diría que va do, listo. ¿Por qué? Profe, porque dice, ¿cuándo vas? O sea, ¿cuándo vas tú? Muy bien, entonces esa es la respuesta. Aunque en español, cuando nosotros formulamos preguntas, tendemos a omitir el pronombre. Aquí lo omitimos, aquí no lo dijimos. ¿Cuándo vas al centro comercial? Se sobreentiende que hacemos referencia a usted. En inglés eso nunca ocurre. Siempre se ponen los pronombres personales. Aunque en español lo hagamos, en inglés debemos ser muy específicos. Y es importante que usted sepa eso. Aquí esta pregunta va dirigida hacia usted. Entonces, usted o tú es el pronombre personal correspondiente. Y como le indica la compañera, entonces el auxiliar correspondiente sería tú. Ya tengo el auxiliar. El sujeto ya me dijeron que era tú o usted, que en inglés es you. You. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Go es de ir. El verbo ir. Y el complemento al centro comercial. To the mall. To the mall. Muy bien. When do you go to the mall? ¿Cuándo vas al centro comercial? Allí ya hemos formulado otra pregunta. Hasta este punto, ¿cómo vamos? ¿Dudas, inquietudes? Bien, profe. Vamos bien, listo. Entonces, analicemos con otra WH. Ya hemos dicho what, where, when. Ahora, vamos a formular la pregunta. ¿Con quién vives? ¿Con quién vives? Esa pregunta tiene una particularidad y es que no inicia con una WH, sino que inicia con una preposición. La preposición es con. En ese caso, para este tipo de pregunta, esa preposición en inglés se va a ubicar al final de la pregunta. Entonces, iniciamos con la WH, ¿quién? How do you say quién? Who. Muy bien. Ya tengo la WH. Ahora, ¿qué auxiliar es el correspondiente? Profe,
Do. Auxiliar do. Sujeto. You. Verbo. Live. Live. El verbo vivir. Muy bien. Live. Y como les indiqué, esa preposición con se transporta al final. Y entonces diríamos with. Este with significa con. Concluimos con un signo de interrogación. Who do you live with? ¿Con quién vives? Así se diría esa pregunta. Ahora, veamos otro tipo de pregunta con esa WH quién, que también tiene otro tipo de particularidad o caso especial. Ahora, ¿quién vive aquí? Tenemos otra pregunta con la WH quién, pero esa pregunta es totalmente diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque en esta pregunta estamos indagando, estamos cuestionando sobre alguien. ¿Quién vive aquí? Estamos tratando de averiguar sobre una persona. O sea, no se especifica dentro de la pregunta cuál es el sujeto, cuál es el pronombre. ¿Y por qué no se especifica? Precisamente porque estamos averiguando quién es esa persona, quién vive aquí. Entonces, para este tipo de preguntas, con la WH quién, donde se intenta averiguar o indagar sobre quién o sobre ese sujeto, debemos seguir la siguiente estructura. Who, quién, vive, lives. Aquí, here. ¿Qué hacemos entonces? Escribimos la pregunta de forma directa. Seguimos el mismo orden de la pregunta en español. ¿Quién? Who. Vive, lives. Aquí, here. Y lo único que vamos a tener en cuenta es que ese verbo, live, le vamos a aplicar la regla de la tercera persona. Entonces recuerden que por allá en el presente simple vimos unas reglas que eran 4 casos donde los verbos sufrían modificaciones y esas reglas las vamos a aplicar aquí. ¿Qué regla apliqué yo en ese caso? Simplemente le agregué una S. Entonces, nuevamente, cuando usted se encuentre con este tipo de preguntas que averiguan o indagan sobre alguien, vamos a hacerlo de forma directa y a ese verbo le vamos a aplicar un cambio. En ese caso, el correspondiente según el caso. ¿Queda clara esa parte o existen preguntas? No questions. Ok, let's continue. Si no hay preguntas, avanzamos. Vamos ahora a formular una pregunta con ¿por qué? Supongamos que tenemos la pregunta ¿por qué trabajas en la noche? Vamos a traer la estructura por aquí.
Quiero que ustedes me digan cómo sería esa pregunta en inglés. ¿Por qué trabajas en la noche? We work night. Bien, esa es la propuesta que nos hace la compañera. Quiero que analicemos la estructura, a ver qué falta, qué le podemos agregar, qué modificarían. Profe, es we work in the night. ¿Quién dice más? ¿Quién modifica? ¿Quién agrega algo? Profe, we do you work on the night? Una vez más, por favor. Aquí la pronunciación para todos. Recuerden, why. Why do you work in the night? Muy bien. Entonces, de esta manera, observen cómo complementamos esa pregunta que teníamos inicialmente. WH, why. Auxiliar, do. Sujeto, you. Verbo, work. Complemento, in the night. Una expresión más común para referirnos en la noche sería at night, para tener allí en cuenta, at night. Respuesta a la pregunta, ¿por qué trabajas en la noche? Porque es mi turno, vamos a decirlo así. Lo que quiero que usted sepa es que al momento de responder, se pregunta con why y se responde con because, que significa porque. Si se pregunta con why, recuerde, pero al momento de responder es con because it's my shift. Why? Respuesta, because. Vamos a hacer una última pregunta. En ese caso vamos a utilizar la WH como. ¿Cómo van tus hijos al colegio? Quiero que ustedes formulen esa pregunta. Profe, Yes, adelante. who es who? Es who? How. How are you children? Do, profe, pero ahí se le agrega el ing. ¿Qué creen ustedes? Hemos mencionado ING. No aplica. They do at school. Bien, analicen por favor esta propuesta y díganme qué podemos cambiar, modificar, complementar.
Analicemos. WH. How. Profe, no faltó good. Go, pues dice que van, o sea, el verbo ir, no. ¿Dónde pondríamos ese verbo? Después. Profe, pues de how. Después de how, el verbo go. Allí. Pues es are. No, are. Después de are. How are go. Allí. Entonces sigamos analizando la estructura, ¿cierto? Habíamos dicho, vamos a ponerla aquí más cerca. Y más cerca para que puedan entonces comparar. Y vamos a subir esto. Quiero que analicemos aquí. WH. Sabemos que es how. ¿Cómo? Auxiliar. Recuerde que solamente en presente simple trabajamos dos auxiliares. O sea que ese are no tiene por qué estar allí. Está fuera de contexto, lo eliminamos. Do o does. Por acá me dicen do. Ok, dejamos do. ¿Cómo sabemos si es do o no? Analizando el sujeto. El sujeto, tus hijos, your children, hace referencia a ellos. O sea que ese auxiliar está bien. Ellos trabajan con do. How do your children, sujeto, ya lo tenemos aquí, tus hijos. El verbo ir, no se dice do, sino que se dice go. Go. Y el Bueno, yo le dije eso. exactamente, cierto. Pero no es solamente saber cómo se dice el verbo, sino saber en qué ubicación o qué parte de la oración va. Entonces, el complemento al colegio sería to school. Así quedaría esa pregunta siguiendo los parámetros que nos indica la estructura. ¿Cómo van tus hijos al colegio? How do your children go to school? Listo. Entonces, si nos guiamos con esa estructura, fácilmente podemos formular preguntas en presente simple y haciendo el uso de las WH questions. Hay algunos puntos que usted deben analizar e interpretar, por ejemplo, cuál es el auxiliar correspondiente, pero ya ustedes tienen herramientas para trabajar. Ya saben cuándo va do, qué pronombres trabajan con do, qué pronombres trabajan con does, y ese es el análisis que usted debe realizar al momento de formular este tipo de preguntas. ¿Listo? Con eso ya finalizamos lo que es WH y presente simple. No sé si tienen algún tipo de pregunta o inquietud antes de finalizar la sesión.